Noticentro 1 revela en exclusiva un documento de las autoridades de Portugal en la que ponen fecha definitiva a la extradición de alias Papá Pitufo a Colombia. Este documento de la justicia de Portugal confirma que ese país extraditará a Diego Marín Buitrago, zar del contrabando, señalado de mover toneladas de mercancía ilegalmente en los puertos del país mediante el pago de sobornos a altos mandos de la policía. El documento especifica que son 20 días los que se fijan como plazo para que se dé el procedimiento. La entrega del mismo a las autoridades colombianas tiene hasta el límite de 20 días a contar desde esa fecha, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 60, número 2 de la ley número 144/99, de 3108. En el documento del Tribunal de Apelaciones conocido por Noticentro 1, también se niega una solicitud de libertad de Pitufo en Portugal. No se verifica ninguna de las situaciones de obligatoriedad en sanción de la detención del extraditado. Los 20 días de trámite de extradición iniciarán una vez se defina un último requerimiento de asilo. El cómputo de tal plazo aún no se ha iniciado, encontrándose también suspendido, no pudiendo así iniciarse la fase de ejecución de la decisión pronunciada. Y es que precisamente el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo en las últimas horas que se hizo una petición formal para que el señalado contrabandista declare ante la justicia colombiana. Que venga a Colombia y hable todos sus 38 años de vinculación con la política colombiana y las instituciones colombianas, protegiendo su contrabando que ha arruinado a miles de mujeres confeccionistas de Antioquia, de Bogotá y de muchas regiones del país. Ahora los norteamericanos quieren llevárselo a Estados Unidos y por eso no lo han traído aquí. Pero para usarlo, Petro advierte que Estados Unidos también buscaría que Pitufo sea extraditado a ese país. yo le solicito al presidente Trump, porque soy consciente, a pesar de las distancias ideológicas con el presidente Trump, que en el seno de las sociedades blancas de los Estados Unidos hay una genuina lucha por la libertad. Lo cierto es que por ahora la suerte de Pitufo sería un juicio en Colombia y su arribo al país se daría luego de que se cumpla el plazo de 20 días que le otorgó el Tribunal de Oporto. Durante la audiencia de imputación de cargos en contra del exdirector de Función Pública César Manrique, la Fiscalía General de la Nación reveló que la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo estuvo permeada especialmente en sus contratos por 90.000 millones de pesos. La Fiscalía le formuló cargos al exdirector de Función Pública César Manrique por su participación en los actos de corrupción en gestión del riesgo. En la audiencia la Fiscalía reveló que serían más de 90.000 millones de pesos que están bajo sospecha por corrupción. La organización realizó el direccionamiento de 6 procesos de contratación correspondientes a la adquisición de carrotanques pequeños, plantas desalinizadoras, pozos subterráneos y sus interventorías, así como un contrato de topografía. La Fiscalía detalló cómo se dio el amaño de millonarios contratos en la entidad pública. Cambio del pago de coimas, simulando al interior de la UNGRD la escogencia objetiva y transparente de la lista de proveedores de la entidad. Desde enero a marzo de 2024, usted obtuvo un provecho ilícito de 3.000 millones de pesos producto de la coima solicitada. El ente acusador señaló que César Manrique se habría concertado con Olmedo López para que se tramitaran los contratos irregulares. Desde el comienzo, usted recibía el nombre de la empresa a quien se le adjudicaría el proceso contractual conforme lo acordado con Riveros Rey. Usted remitió a Riveros Rey la información de las especificaciones técnicas de cada uno de los procesos contractuales. La Fiscalía explicó que Manrique habría recibido 3.000 millones de pesos como tajada de los contratos. Noticia en desarrollo. El presidente Gustavo Petro nombró hoy a Diana Marcela Morales Rojas como nueva ministra de Comercio. Recientemente se oficializó el nombramiento de Diana Morales como la nueva ministra de Comercio, Industria y Turismo, en reemplazo de Cielo Rusinski, quien ocupaba el cargo en calidad de encargada. Morales se convierte así en la tercera persona en liderar esta cartera durante el actual gobierno, tras la salida de Germán Umaña y Luis Carlos Reyes. El nombramiento fue confirmado a través del decreto 0623 de 2025. Nombrar a partir de la fecha a la doctora Diana Marcela
Marcela Morales Rojas en el empleo de ministro, código 0005 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Diana Morales es politóloga graduada de la Universidad del Rosario, con estudios especializados en economía en la Universidad Javeriana, entre otros. Antes de llegar al ministerio, Morales ejercía como secretaria de la Comisión Cuarta en la Cámara de Representantes. Su trayectoria incluye también cargos de asesoría en el DANE, el Ministerio TIC y la Unidad para las Víctimas. El presidente Gustavo Petro nombró hoy a Diana Marcela Morales Rojas como nueva ministra de Comercio. De la terna definida por la Corte Suprema de Justicia para elegir magistrada de la Corte Constitucional, en la que se encontraban Miriam Martínez, Lina Escobar y Liz Neider Inestrosa, finalmente Escobar fue la seleccionada por el Senado con 82 votos. Lideramos en el ejercicio de mi cargo durante los 8 años varios gobiernos, varias composiciones de Congreso, y creo que la independencia es lo que le da la tranquilidad al Congreso. La magistrada electa afirmó que es consciente de las tensiones constitucionales que se viven y destacó la importancia de garantizar el respeto por la institucionalidad. Los temas constitucionales siempre van a plantear tensiones. Yo creo que lo más importante es tener claro el concepto político de la Constitución de 1991, sus reglas, sus elementos esenciales que no pueden llegarse a vulnerar, para poder preservar que no exista sustitución de la Constitución ni fraude constitucional. Lina Escobar, quien es doctora en Derecho Constitucional y en el 2015 fue magistrada auxiliar del Consejo de Estado, llega como reemplazo de Diana Fajardo en la Corte Constitucional. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se defendió y dijo que hay una campaña de desprestigio en su contra. En un video de más de 5 minutos, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se defendió frente a todas las investigaciones y procesos que giran en torno a la compañía y en su contra. El directivo denunció una campaña sistemática de desprestigio que afecta a la empresa y su familia. Esto no es espontáneo ni accidental. Tiene un objetivo político claro, que algunos de ustedes bien conocen. He sido sujeto de ataques, amenazas de muerte e insultos sin fundamento y hasta de acoso, incluso por razones de género, que han afectado también a mi familia. Es de recordar que sobre Ecopetrol caen procesos por supuesta interceptación a sus empleados, además de irregularidades y un contrato supermillonario para evaluar la reputación del presidente de Ecopetrol en el exterior. Sobre este punto, Ricardo Roa dijo: yo no participé ni fui informado de su suscripción ni de la firma del otro sí. Tampoco tenía la facultad legal para hacerlo o autorizarlo, ni mucho menos para intervenir en su trámite y ejecución. De hecho, como ha sido de público conocimiento, fui uno de los empleados evaluados dentro del mismo proceso y fui quien informó a la Junta Directiva en enero de este año lo que venía sucediendo con estas actividades. Sobre las interceptaciones también se defiende al manifestar no tener responsabilidad sobre el tema. Eso es absolutamente falso. Primero, yo no tengo la facultad para hacerlo, ni tampoco la tiene ningún funcionario de Ecopetrol. Además, sería incapaz de adelantar u ordenar una acción como esta, y mucho menos en contra de los y las trabajadoras de Ecopetrol. Debo manifestar que como presidente de la empresa tengo el deber de proteger la seguridad y reserva de su información. Finalmente, sobre la empresa, hay que decir que Alberto José Vergara, director corporativo de la petrolera, fue removido de su cargo. Entre tanto, la Procuraduría realizó una inspección a la sede de Ecopetrol en Bogotá en busca de revisar la contratación de la entidad. Este es el momento en el que agentes del Grupo de Investigaciones Especiales de la Procuraduría llega a las instalaciones de Ecopetrol para buscar información sobre el polémico contrato de más de $5 millones que buscaba establecer el riesgo reputacional de Ricardo Roa, presidente de la compañía. La inspección, que se adelantó este miércoles, fue ordenada en el marco de la indagación por la contratación en la compañía y en busca de los sustentos legales de cada uno de los convenios. Y es que además de esta investigación, recientemente el Ministerio Público también abrió un proceso a Roa por la compra de un apartamento en Bogotá a un empresario petrolero. Sigue la polémica. Partidos políticos y congresistas rechazaron que el presidente Gustavo Petro anunciara que la consulta popular iría por decreto. El anuncio del presidente Gustavo Petro de decretar la consulta popular, argumentando que el Senado no dio concepto favorable, causó revuelo entre sectores políticos, quienes señalaron que lloverán demandas sobre esta acción que sería ilegal.
¿Qué es lo que va a pasar? Apenas emitan el decreto van a llover demandas en la Corte Constitucional defendiendo la separación de poderes, y cuando la Corte tumbe este decreto, el presidente lo que va a hacer es alimentar su narrativa según la cual la Corte Constitucional y el Congreso y todas las instancias de la democracia colombiana no le dejan gobernar y supuestamente hay un golpe de Estado en su contra, y victimizarse para eludir la responsabilidad política de un gobierno que ha decepcionado a todas las personas que queríamos un cambio en la política. Adicionalmente, pretender pasar por encima de la decisión del Senado y convocar por decreto la consulta es una clara violación al Estado de Derecho y se constituye en un flagrante golpe de Estado. Asimismo, manifestaron que no se podría hablar de participación ciudadana mientras se vulnera el Estado de Derecho. El decreto de consulta popular anunciado por el señor Gustavo Petro no es un ejercicio democrático, es un acto de imposición arbitraria. No se puede hablar de participación ciudadana mientras se vulnera el Estado de Derecho. A Petro le decimos, Colombia no necesita más polarización ni cortinas de humo, necesita gobierno, liderazgo y respeto por las instituciones. Por su parte, el Partido Conservador, Cambio Radical, Liberal, Mira, Centro Democrático, Colombia Justa Libres, Partido de la U y así, a través de un comunicado de prensa, aseguraron que sería un golpe de Estado. El presidente Gustavo Petro ha anunciado su intención de firmar un decreto para convocar su consulta popular, que ya fue rechazada por el Senado de la República. Esta decisión de concretarse representaría una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho. El Congreso de la República, como pilar de nuestra democracia, ejerció su función constitucional al no aprobar dicha consulta, y esta decisión debe ser respetada. Manifestamos nuestra profunda preocupación por el grave daño institucional que este gobierno está causando. No podemos quedarnos callados, ni mucho que se instrumentalice las legítimas causas sociales para fines contrarios al orden constitucional. Tan pronto se conozca el decreto, se espera que las instituciones judiciales y electorales se pronuncien sobre la legalidad de esta decisión del gobierno nacional. El gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín rechazaron la decisión del presidente Gustavo Petro de lanzar la consulta popular por decreto. Buenas noches, es noticia en Antioquia. Tras el anuncio de Gustavo Petro de convocar por decreto la consulta popular, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reaccionó y dijo que el presidente desconoce el orden institucional y explicó su posición. El presidente desconozca el orden institucional y una institución con legitimidad como el Congreso de la República, elegido por más de 22 millones de colombianos. Y nos toca a todos hacerle frente a eso, contenerlo. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó el anuncio como el inicio de un golpe de Estado y aseguró que así comienzan las dictaduras. Las dictaduras nacen generando una ruptura institucional y luego posan de víctimas. Eso es lo que hace Petro todo el día. Este es un golpe de Estado. Este es un golpe de Estado propiciado por Petro. Ambos mandatarios expresaron su rechazo al anuncio presidencial y advirtieron que es el momento de rodear a la justicia. Por su parte, los gremios económicos señalaron que la consulta popular por decreto va en contra de la Constitución. Los gremios rechazaron la intención del gobierno de expedir un decreto para la consulta popular al señalar que se está desconociendo al Congreso de la República y no se está respetando la Constitución. Es importante que entienda que él no puede tomarse atribuciones del legislativo y de la rama judicial. Él no es juez para determinar si es jurídicamente o no válido lo que se votó en el Congreso de la República. Desde FENALCO se insiste que el gobierno nacional quiere hacer actuaciones que van en contra de la ley. Es un auténtico y descarado golpe de Estado. El artículo 104 de la Constitución Nacional es absolutamente claro cuando dice que salvo un concepto previo del Senado, que ya negó la primera convocatoria de la consulta popular, se podría ejecutar. Los gremios coinciden que la consulta popular la quiere llevar a cabo el gobierno con fines electorales. El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, lanzó su precandidatura presidencial y anunció que en el 2026 habría una crisis fiscal. En una conversación con Noticentro 1, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, confirmó que busca llegar a la Casa de Nariño en 2026. Asimismo, alertó que el próximo presidente se encontrará con un país con un déficit fiscal profundo y un ambiente político desgastado. El gobierno gasta y gasta y gasta y no tiene la plata, o sea, todo esto es a punta de deuda.
deuda que vamos a tener que pagar todos los colombianos en el futuro. O sea, hoy financiamos al gobierno de Gustavo Petro con los ingresos que vamos a tener más adelante y que van a tener que irse al gobierno. Este año va a ser por ahí 8% de toda la economía colombiana. Aseguró que no descarta sumarse a un partido, pero que su prioridad es ofrecer soluciones técnicas y realistas. En este momento voy independiente, por firmas. Más adelante hay que tener todas las puertas abiertas, pero por ahora independiente porque también quiero hacer críticas a los partidos políticos. Según él, un exministro de Hacienda sí puede cambiar el rumbo de Colombia. Yo creo que el país quiere manos expertas, o sea, el país está en una mala situación, necesitamos un nuevo rumbo. El país está a la deriva. Un ministro de Hacienda sabe hacer las cuentas, sabe decir la verdad. Es una buena formación para lo que se viene. Finalmente, el exministro se refirió a los retos que enfrentará el próximo presidente de la República. Pagar esas deudas que va a dar Petro. Van a ser unas deudas gigantes, como nunca antes había habido en la historia de Colombia. Se nos van a ir por ahí un 30-35% de los impuestos que pagamos todos los colombianos, simplemente pagando los intereses. Entre tanto, Mauricio entra en un estado de recolección de firmas para oficializar su candidatura a la presidencia de Colombia. La Sociedad de Activos Especiales y la Agencia de Desarrollo Rural anunciaron que los predios que antes sirvieron para el narcotráfico ahora impulsarán el campo colombiano. En una alianza sin precedentes, la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, y la Sociedad de Activos Especiales, SAE, apoyarán a asociaciones campesinas en todo el país. Nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que tiene que ver con frigoríficos, con, todos los medios necesarios, vehículos, etcétera, etcétera, muebles, todo lo que ustedes requieran para facilitar la labor del campesinado colombiano. Este acuerdo es muy importante, ya que muchas de las organizaciones que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando, asociaciones, cooperativas campesinas, diferentes organizaciones, incluso hasta juntas de acción comunal de diferentes pueblos, requieren ese apoyo para todas las agrologísticas, acopio, distribución, mercadeo agropecuario, agroindustria. Los bienes recuperados de estructuras ilegales se pondrán al servicio del agro, mejorando la agrologística, el acopio y la comercialización de productos agrícolas. Es importante esa agroindustria, ese valor agregado para poder llegar a los diferentes mercados con el campesinado. La iniciativa busca dinamizar la producción rural, reducir la dependencia de intermediarios y fortalecer la autosuficiencia de las comunidades más vulnerables, todo en el marco de la reforma agraria. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres atendió de forma inmediata una emergencia en el departamento del Huila. Un derrumbe dejó 3 personas fallecidas. Una rápida reacción liderada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se activó en el municipio de Suaza, Huila, tras el deslizamiento de tierra que cobró la vida de 3 personas. Tapó una vivienda y recibimos 3 muertes, algo que nos ha dolido mucho y por eso estamos acá con el director pidiendo el apoyo y todo el respaldo necesario para su municipio. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, se trasladó a la zona en la que se trazaron las primeras líneas de acción para enfrentar la emergencia. Vamos a enviar a nuestros ingenieros para acompañarlos a ustedes en el dictamen técnico y poder definir el número de horas de maquinaria amarilla que podrían estar alrededor de las 1.500 para cada municipio. La unidad también enviará una comisión técnica especializada que llegará en las próximas horas para evaluar los daños, identificar amenazas y apoyar labores de recuperación en coordinación con las autoridades locales. Trabajaremos al 100% para poder recuperar esas vías y poder darle apoyo a esos cultivos que hoy lo han perdido todo, a esas familias. Frente a este panorama ya comenzaron a llegar los primeros equipos del convenio de maquinaria amarilla por 23.000 millones de pesos, cofinanciado entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el gobierno departamental, para fortalecer la capacidad de respuesta en el departamento del Huila. Las autoridades capturaron a 6 extraditables en el Valle del Cauca. Uno de ellos, según la policía, tendría vínculos con las disidencias de las FARC. En las últimas horas, el director general de la Policía, general Carlos Triana, confirmó la captura de 6 personas en el Valle del Cauca que eran requeridas por la justicia de los Estados Unidos por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Capturados 6 extraditables en Colombia y Estados Unidos. En Cali y Tuluá Valle y en la ciudad estadounidense de Dallas, la Policía de Colombia, en coordinación con autoridades de ese país, desarticuló una organización narcotraficante transnacional.
La organización era liderada por alias Gillo. Según las autoridades, él tenía vínculos con el Frente Dagoberto Ramos de las disidencias de la FARC. Esta captura se produce en medio del plan de choque anunciado por las autoridades en Cali para contener el accionar de los grupos armados. No cesa la violencia contra la fuerza pública. 5 militares fueron víctimas de un campo minado en el departamento de Antioquia. En zona rural de Valdivia, Antioquia, 5 militares resultaron heridos y un perro falleció tras la activación de un campo minado y un ataque con ráfagas de fusil. El nuevo episodio violento se reportó durante una operación del ejército en la vereda Raudal Viejo. La ofensiva fue atribuida a alias Matías, cabecilla del ELN, por quien se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos. Como consecuencia de esta cobarde acción terrorista y tras sostener combates con mencionados grupos ilegales, resultaron heridos de manera leve 4 soldados profesionales y un suboficial, quienes hasta el momento se encuentran estables. Además, a causa del ataque terrorista por parte de estos grupos ilegales, se produjo el fallecimiento del Cangoma, que hacía parte de la tropa. Con este nuevo ataque serían 10 los militares heridos en los últimos días en la confrontación que hoy libran el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Continúa la ofensiva de la Fuerza Pública contra el Ejército de Liberación Nacional. 6 miembros de esa organización fueron capturados en norte de Santander. Durante una acción militar fueron capturados 2 presuntos integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez, conocidos con los alias de Guajiro o Jonathan y el Viejo. Además, fue recuperado un menor de edad. La ofensiva también permitió la incautación del material de guerra, explosivos, munición e intendencia de uso exclusivo de las fuerzas militares. Se logra la captura en flagrancia de 2 personas y la recuperación de un menor de edad. A estas personas se les incauta material de guerra, intendencia, explosivos y material de comunicaciones. Delinquían con el Frente Juan Fernando Porras Martínez. Según inteligencia militar, esta estructura sería responsable de recientes ataques terroristas contra la Policía Nacional en la Y de Astilleros, en Santiago, y del atentado al vehículo del Grupo Masa en Cúcuta. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades, mientras que el menor fue entregado para el restablecimiento de sus derechos. En lo corrido del año ya son 38 los integrantes del ELN capturados en la región del Catatumbo. En la ciudad de Medellín fue desarticulada una red de mujeres dedicada a escopolaminar a turistas. En Medellín cayó una banda de mujeres conocidas como las mamacitas. Su modo de operar era tan seductor como peligroso. Contactaban a los hombres por redes sociales, acordaban encuentros y luego los drogaban en hoteles para robarles dinero, joyas y celulares. Estas delincuentes, que se autodenominaban las mamacitas, contactaban a sus víctimas a través de aplicaciones de citas y a través de las redes sociales. Su modo de operar era ganarse la confianza de hombres extranjeros, concretar encuentros en zonas exclusivas de la ciudad y posteriormente llevarlos a sus lugares de hospedaje. Una vez allí en el lugar les suministraban sustancias tóxicas para dejarlos en estado de indefensión y proceder luego al robo de dinero, objetos de valor y documentos. Según la Fiscalía, el proceso investigativo continúa para establecer si hay más personas vinculadas a esta red que habría cometido al menos 10 robos similares. Un nuevo caso de intolerancia se presentó en Manizales. Un motociclista agredió a un agente de tránsito. De nuevo se registra otro hecho de intolerancia que involucra a un motociclista con agentes de tránsito. La discusión se dio en el centro de la ciudad de Manizales. Al respecto, el secretario de Movilidad se pronunció. Los agentes de tránsito se encontraban realizando un puesto de control de rigor. En ese momento llega un ciudadano en una motocicleta, quien le piden que exhiba sus documentos, pero además le advierten que su vehículo no se encuentra en las condiciones técnico-mecánicas adecuadas para continuar su marcha. Este se muestra agresivo, golpea a uno de los agentes con su casco. Inmediatamente se involucran 2 auxiliares de policía que se encontraban en el lugar, quienes también terminan siendo agredidas por este ciudadano. El motociclista agredió, como se ve en las imágenes, en varias oportunidades a los agentes de tránsito. Allí propinó varios puños. En redes sociales se viralizó el video y ciudadanos cuestionaron el involucramiento de agentes en un procedimiento que solo le correspondía a la policía. He recibido precisas instrucciones por parte del señor alcalde, el doctor Jorge Eduardo Rojas, de que adelante todas las acciones disciplinarias a que tengan lugar estos hechos, a que podamos esclarecer esta situación. No queremos que estos hechos se presenten. Según datos de la Secretaría de Movilidad, entre enero y junio del año 2025, el número de agresiones contra agentes de tránsito se ha duplicado en comparación con el mismo periodo del año 2024. Noticia en desarrollo.
Gracias a un plan candado de la policía fue recuperada una camioneta de alta gama que había sido robada minutos antes. La ganadora de un reconocido reality, Alejandra Martínez, fue víctima de un brutal atraco en Bogotá, cuando dos hombres armados la interceptaron y le robaron su camioneta de alta gama. Aproximadamente a las 9:30 de la noche son alertadas que en la localidad de Puente Aranda dos sujetos, al parecer por modalidad de atraco, despojan a una señora de su camioneta de alta gama. El hecho ocurrió en Puente Aranda mientras la joven salía del gimnasio. Gracias a la rápida reacción de la policía se frustró la huida de los delincuentes. Es ahí donde nuestras zonas de atención activan el plan candado y por la persecución que realizan nuestras patrullas de vigilancia logran interceptar a estos sujetos, los cuales posterior a estrellar el vehículo emprenden la vía por uno de nuestros canales de la localidad. La camioneta fue recuperada y la investigación para dar con los responsables ya está en marcha. Sigue la intolerancia en las vías de Bogotá. Una mujer fue atacada por un sujeto a plena luz del día. Una mujer fue víctima de un brutal ataque en la localidad de Suba. El hecho ocurrió cuando un conductor embistió su vehículo y en lugar de detenerse inició una persecución. Me agarra el carro a golpes, me hunde el bumper, me comienza a quitar la luna izquierda de mi carro, no puede. Saco una llave tubular, da la vuelta, le comienza a pegar el vidrio tampoco le cede, comienza a patearme en las puertas. En cuestión de minutos la situación pasó de un choque a una grave agresión. Me dice que me va a matar, que yo soy una tal, una cual, a denigrar de mi persona y por último rompe el panorámico de atrás de mi carro. La mujer terminó en urgencias con diagnóstico de ansiedad aguda, tratamiento psiquiátrico y pánico de salir sola. Según el concejal David Saavedra, Bogotá vive una preocupante epidemia de intolerancia. Más de 10 casos de intolerancia cada día que pasa aquí en la ciudad. Es que ha habido en el año 2024 más de 1.200 riñas y agresiones personales en la ciudad, que dejaron como consecuencia 307 personas asesinadas en la capital del país. La familia de la víctima hace un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación, donde se reportó el caso y el mismo día fue archivado. La Corte Suprema le ordenó al ministro de Hacienda otorgar incentivos tributarios a las empresas que garanticen el ambiente laboral para las madres lactantes. Al fallar una tutela de dos mujeres que fueron removidas de sus cargos, la Corte Constitucional recordó que las madres lactantes no pueden ser despedidas sin consentimiento del gobierno y reiteró que se deben dar garantías en estos casos. Ninguna trabajadora podrá ser despedida dentro del periodo de lactancia sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo. La Corte también le hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para que otorgue alivios tributarios a las empresas que cuenten con salas de lactancia. Es menester prever incentivos económicos que fomenten la creación de salas de lactancia en el ámbito laboral. Por ende, concluyó, es fundamental implementar políticas de apoyo que compatibilicen la maternidad y el trabajo. El Alto Tribunal amparó los derechos de las mujeres y precisó varias reglas sobre la estabilidad laboral en estos casos. El Ministerio de Transporte le dio luz verde a la Gobernación de Valle del Cauca para que el recaudo de todos los peajes se queden en el departamento. El Ministerio de Transporte anunció la cesión del 100% de los recursos recaudados en los peajes de los municipios de Toro y Río Frío en el Valle del Cauca, los cuales podrán ser reinvertidos en el mantenimiento de varios corredores viales de la región. Es que nosotros habíamos hecho una propuesta desde hace 4 meses o 5 meses de que los peajes que hay en Río Frío, que son 2 peajes de la vía Panorama, esos peajes están a cargo en este momento de Invías. Que esos peajes los pudiéramos ingresar, los recursos en lugar de irse para el gobierno nacional, se quedaran en la región y pudieran servir para rehabilitar la vía Panorama, que está francamente deteriorada. La Gobernación del Valle tiene contemplado rehabilitar varias vías del departamento, como la que conduce a los municipios de Anserma-Nuevo y Cartago. Los empresarios del Valle del Cauca expresaron su preocupación por el impacto que podría tener en la región el pago anticipado de la retención en la fuente. Los gremios económicos y productivos del Valle del Cauca expresaron su preocupación por el impacto que traería en sus operaciones la aplicación del decreto 0572 de 2025 sobre el régimen de retención en la fuente.
Esta medida impone una carga anticipada que afecta la liquidez de las empresas, frena inversiones y pone en riesgo la generación de empleo. En una sola empresa, por ejemplo, este decreto, aunque su recaudo sea mínimo frente al presupuesto nacional, puede impedir la generación de 10 nuevos empleos. El país necesita reglas claras, estabilidad jurídica y decisiones construidas con una base técnica y diálogo. No podemos seguir debilitando el tejido empresarial que sostiene nuestra economía. Para los empresarios vallecaucanos es importante que el gobierno nacional proporcione las garantías necesarias con el objetivo de salvaguardar la creación de empleos. En el departamento de Norte de Santander, el Ejército Nacional desmanteló un megalaboratorio dedicado a la producción de cocaína. Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional permitió ubicar y desmantelar un centro de acopio de sustancias químicas que presuntamente estaban destinadas al grupo armado organizado GAO ELN. La acción se desarrolló en el corregimiento de Aguas Claras en el municipio de Ocaña, norte de Santander. Durante la operación ejecutaron una diligencia de allanamiento que permitió la incautación de cerca de 10.000 galones de insumos líquidos. Estas sustancias eran utilizadas para el procesamiento de estupefacientes en laboratorios ilegales con capacidades de producción estimada en 20 toneladas de cocaína, destinadas al mercado ilícito en la región del Catatumbo. Con este material se tenía la capacidad de producción de 20 toneladas de cocaína al mes, las cuales iban a ser distribuidas en la región del Catatumbo y el territorio nacional. Según información oficial, esta operación representa un golpe significativo a las finanzas del ELN, afectando su economía criminal en cerca de 3.000 millones de pesos, además de impactar la cadena de producción de narcóticos. También se limita la compra de armas y explosivos empleados por esta estructura armada en acciones contra la fuerza pública y la población civil. Desde la convención bancaria en Cartagena se destacó la reactivación del crédito. Sin embargo, señalaron la preocupante situación fiscal del país. Pidieron medidas urgentes al gobierno para evitar que la economía se dañe. Informe especial del enviado de Noticentro 1 a Cartagena, Freddy Gómez. Muy buenas noches, los saludos desde Cartagena, donde se adelanta la convención bancaria de la Asobancaria, aquí en el centro de convenciones de la ciudad amurallada, donde ya se hicieron un par de anuncios y además advertencias, sobre todo al gobierno nacional para que mejore el tema fiscal, que es una de las situaciones que inquieta al mercado financiero colombiano, ya que en la medida que se siga afectando la parte fiscal, se podría tener un incremento en las tasas de interés y de alguna manera frenar el crédito en Colombia. En la apertura de la Comisión Bancaria celebrada en Cartagena se destacaron los principales datos de la economía nacional como el crecimiento y la disminución de la inflación. Sin embargo, la situación fiscal sigue inquietando a los mercados financieros y el déficit fiscal del país podría ser mayor al estimado inicialmente. Incluso desde la Junta Directiva de la Asobancaria se advierte que este sería uno de los puntos de mayor atención para una economía saludable. La economía colombiana se ha recuperado, todos lo sabemos, pero aún tiene desafíos. Tiene desafíos de una serie de contextos internacionales, de incertidumbres a los que estamos sometidos, que todos conocemos. Precisamente el presidente del gremio, Jonathan Malagón, afirmó que la parte fiscal puede afectar la dinámica del crédito, ya que la pérdida de las calificaciones generan aumento de tasas de interés, las cuales se van trasladando a los consumidores. Los desequilibrios fiscales pueden afectar a los colombianos de varias rutas y yo quiero señalar la principal. En la medida en que se deteriore la perspectiva fiscal de un país, su deuda se vuelve cada vez más alta. Cuando la deuda del país se vuelve más alta, también se vuelve más alta la captación de recursos para todas las entidades financieras y de manera consecuente la tasa de interés de todos los colombianos. Pero también se hablaron de otros temas como el comercio exterior, y esto debido a las medidas arancelarias que viene adoptando Estados Unidos, y para lo cual la Cámara de Comercio Colombo-Americana hizo un estudio en el que determinó que 144 subpartidas pueden beneficiar las exportaciones colombianas del mediano a largo plazo. El superintendente financiero César Ferrari destacó los resultados del Pacto por el Crédito al señalar que los desembolsos han estimulado los créditos de consumo y de vivienda. Sin embargo, consideró que se deben trabajar en mecanismos que impulsen más el sector, entre ellas la tasa de usura. Esta debería tener modificaciones o incluso ser eliminada. Tenemos una serie de resultados que son controversiales, igual que los que han presentado los otros, y se contradicen entre ellos, entonces uno se queda siempre en el limbo de cuál es la mejor posición. Pero si a mí me preguntan como economista, yo diría que no debería existir tasa de usura en Colombia.
También en la Comisión Bancaria el superintendente financiero dio un balance sobre el Pacto por el Crédito, el cual ya tiene avances importantes y ha estimulado el crédito de la vivienda y el consumo. Sin embargo, dice que hay que buscar mayores herramientas y una de ellas es la eliminación de la tasa de usura. Por otro lado, se habló de la política arancelaria de Estados Unidos que para la Cámara de Comercio Colombo-Americana trae beneficios para 144 subpartidas de productos que llegarán a ese país. Dentro de los aranceles del 10%, Colombia se le abren oportunidades frente a otros países que tienen aranceles mucho más altos, como es el caso de China, y donde hemos encontrado que hay más de 144 partidas arancelarias donde Colombia tiene ventaja comparativa revelada en Estados Unidos frente a China, incluyendo sectores donde anteriormente no se veían las oportunidades tan amplias. Hoy se están viendo, como es el caso de textiles y confecciones, manufacturas, materiales de construcción, el sector agro. Finalmente, varios sectores insistieron al Banco de la República en una mayor reducción de las tasas de interés, aunque el mismo gerente Leonardo Villar advirtió que todavía hay presiones inflacionarias, por lo que todavía hay que ser cautelosos con ese tipo de medidas. Me despido desde Cartagena, Freddy Gómez, en Noticentro 1. Este miércoles se reveló que bajaron las exportaciones desde Colombia. El dato del día. Una caída del 6,5% registraron las exportaciones colombianas en abril del presente año, llegando a niveles de los 4.121 millones de dólares. De acuerdo con el DANE, el resultado es como consecuencia de la caída del 33% en el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas. Solo en petróleo se exportaron 12 millones de barriles, lo que representó una caída del 19,9%. En Noticentro 1, consejos para la economía con dinero inteligente. Con el fin de afianzar la atención a los usuarios, las empresas impulsan políticas de transformación digital para el sistema financiero. El objetivo, innovar de forma segura, escalable y eficiente. Lo que no es, definitivamente, no es llevar servidores a la nube, no es solamente hacer una página web o una aplicación móvil. Lo que sí es pararnos en los zapatos del cliente y poder agregar valor a este cliente final, bien sea con productos, servicios o elementos que él requiera para su vida diaria. Tecnología para nuevos modelos de negocio financiero y hasta la detección del fraude son parte de la estrategia. En Noticentro 1 llegó la hora de los indicadores económicos. En Inglaterra se inauguró esta experiencia inspirada en la naturaleza. Lo particular tiene que ver con su creadora, la inteligencia artificial, la cual fue entrenada para mostrarle a los visitantes su propia visión del medio ambiente. Esto en varias pantallas de gran formato. El artista Damien Roach fue el encargado de alimentar a la base de datos de esta tecnología con algunos conceptos básicos sobre paisajes y a través de una aplicación le ordena a la inteligencia artificial ir modificando las imágenes de acuerdo a diversos parámetros. Cada uno de los lienzos digitales, que nunca se repiten, está acompañado por una banda sonora que también es creada por el sistema y que se ajusta a lo que va presentando.